que decir algo, os tengo que hacer una confesión. Estamos aquí en el stand de Madrid es Ciencia y os lo digo, soy científica. Gracias, necesitamos apoyo, tío. Nunca nadie nos da apoyo. Muchas gracias por esos aplausos espontáneos a la ciencia. Soy científica, de hecho soy bióloga, soy doctora en biología. ¿Os suena lo que es la biología? Veo gente haciendo caras y probablemente os suene. Os lo voy a preguntar, ¿os gusta la biología? Sí, esa era la respuesta que esperaba. Bueno, muy bien. El caso... Mirad, os tengo que hacer una pregunta antes de empezar con esta, con esta charla que va a durar muy poquito, pero que necesito que en estos 10 minutos estéis a tope de concentrados, concentradas. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar sobre el agujero de la capa de ozono? Vaya turra, ¿no? Nos han dado con el agujero de la capa de ozono. Gente, ¿alguien ha escuchado alguna vez, en algún punto de su vida, que el agujero de la capa de ozono es el causante del cambio climático? Hay gente que no, hay gente que sí, hay gente que dice sí, claro. ¿Cuántos de aquí habéis escuchado que el agujero de la capa de ozono, a ver, el causante, es una de las causas del cambio climático? Vale, ¿no? Sí que tenemos gente. Pues voy a desmentir un mito. El agujero de la capa de ozono no tiene nada que ver, nada, cero con el cambio climático, cero con el calentamiento global. Ahora hay gente que le están saltando chispas ahí, pero por favor, decidlo conmigo. El agujero de la capa de ozono no tiene nada que ver con el calentamiento global ni con el cambio climático. Cero, ¿vale? Decíroslo para vosotros. Es un poco largo, pero es un mantra guay. Vale, entonces el agujero de la capa de ozono es verdad que es una cosa, ¿no?, de la que se habló mucho hace unos años, porque efectivamente en la capa que hay de este gas ozono, debido a unos químicos que utilizábamos hace tiempo, los CFCs, que se utilizaban con los sprays y todo esto, se empezó a destruir el ozono y se formó un agujero en la capa de ozono, pero ahí reaccionamos a tiempo. Prohibimos los CFCs, ahora mismo están prohibidos, y el agujero de la capa de ozono se fue recuperando. Así que perfecto. Entonces, gente, aquí tenemos un problema. Porque si el agujero de la capa de ozono no es el causante de este aumento de temperatura del calentamiento global, ¿quién es el causante? A ver si reconocéis a este que voy a poner aquí. ¿Quién es? ¿Alguien lo reconoce? Vale, sí. Son 3 átomos, 3 en concreto. ¿Pero cuáles? ¿Qué forman? ¡Dióxido de carbono! Vale, un aplauso para el dióxido de carbono. Bueno, no, para los que han sabido, ¿vale? Para el dióxido de carbono, no. Este de aquí, este colega de aquí, sí es el responsable del calentamiento global. Dióxido de carbono. Es un gas que se acumula en la atmósfera y lo que hace es retener el calor que nos llega del sol. Esto seguro que a algunos suena. Es un gas que retiene el calor y que actúa como si alrededor de todo el planeta Tierra hubiésemos puesto una capa de plástico. Una capa de plástico como en un invernadero, que aumenta la temperatura de la Tierra, ¿vale? Porque retiene el calor. Por eso este gas se llama gas de efecto. Vale, perfecto. Lo habéis pillado a la primera, gas de efecto invernadero. Entonces, si este es el problema del calentamiento global, tenemos que saber de dónde narices sale este gas. ¿Y de dónde sale este gas? ¿Vale? De la respiración. ¿De dónde más? ¡No! De quemar cosas. Gente, cada vez que quemamos algo, se desprende dióxido de carbono. ¿Esto os suena? Cuando quemamos cosas, cuando quemamos combustibles, cuando quemamos gas, cuando quemamos petróleo, sale a la atmósfera mogollón de dióxido de carbono, que es el que está aumentando cada vez más la temperatura del planeta. Pero, a ver quién me lo sabe decir. ¿Cuándo quemamos cosas?
Vale, guay. Al cocinar, más ejemplos. En la barbacoa. Cuando fumamos, hombre, sí, vale, quemamos a pequeña escala, pero es verdad, se genera dióxido de carbono, ¿vale? En las barbacoas, pero ¿sabéis cuándo quemamos a súper gran escala? Los incendios forestales también. Vale, veo que estáis pensando en cosas en las que nosotros podemos ver el fuego. Los cigarros, las barbacoas, los incendios forestales, pero hay cosas en las que no vemos a simple vista el fuego y sin embargo estamos quemando a saco. Los coches, por ejemplo, los motores de combustión, los aviones. Gente, esto a lo mejor alguno rompe esquemas. Cada vez que enchufamos algo, estamos quemando cosas. Porque pensadlo fríamente, ¿de dónde viene la electricidad? La electricidad se genera, ¿no? Se genera del movimiento de turbinas. Y el movimiento de turbinas se genera quemando agua. Ese agua se convierte en vapor y ese vapor mueve turbinas. O sea, cada vez que enchufamos algo, estamos quemando cosas. Gente, somos unos yonkis de quemar cosas. Somos una sociedad de pirómanos, os lo digo. Unos yonkis de quemar. Vale, este es uno de los problemas. Pero el otro, y ahora necesito también que estéis atentos y me digáis cuál es este gas. Metano. Un aplauso para el conocedor del metano. Metano, este es otro gas de efecto invernadero, pero este no se genera cuando quemamos cosas. Este se genera de la descomposición de materia orgánica. ¿Y sabéis cuándo se descompone materia orgánica a saco? ¿Dónde hay descomposición de materia orgánica a saco, gente? En el estómago, en los intestinos. En nuestros intestinos se descompone la materia orgánica a saco. Y unos que son expertos de descomponer materia orgánica, que vaya muy bien, chicas, unos que son expertos son los rumiantes, ¿vale? Las vacas, que ya no tienen respeto por nada. O sea, los gases de las vacas se tiran, es que no tienen ni educación, tío. No, las vacas no se aguantan los pedos, lanzan. Y esto está llenando también la atmósfera de metano. Os presento, tranquilos, habéis visto cosas peores, ¿vale? No os escandalicéis ahora. Os presento el culo de una vaca. ¿Sabéis por qué los pedos de las vacas no suenan? Os voy a dar una clase de física del sonido. ¿Sabíais que los pedos de las vacas no suenan? Estáis desconectados del mundo rural, chavales. No pasa nada, yo estoy aquí para conectaros. Vale. ¿Veis que no tienen nalgas, verdad? No hay nalga. Y si no hay nalga, el aire al salir no hace vibrar nada. Y si no hay vibración, no hay sonido. El sonido solo se genera cuando las cosas vibran. Por lo tanto, aquí si no hay vibración, las vacas están expulsando gases a saco, llenando la atmósfera de metano sin que apenas nos demos cuenta. Entonces, aquí ya tenemos el problema. Nuestra atmósfera se está llenando de gases de efecto invernadero. Uno de los más problemáticos, el CO2, el dióxido de carbono. Entonces, si el dióxido de carbono es un problema, es un gas que está calentando la temperatura de la Tierra, una de las soluciones que podemos pensar es, vale, pues vamos a retirar el dióxido de carbono de la atmósfera. Pero no es tan fácil retirar un gas. Pensadlo fríamente, en nuestra atmósfera hay un huevo de gases, hay un mogollón de gases distintos. ¿Cómo retiramos solo uno? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con un enorme filtro intentando pillar solo el dióxido de carbono? ¡Perfecto! Podemos pensar en organismos que específicamente coman dióxido de carbono, retiren dióxido de carbono. Y bueno, sí. Es verdad que hay muchos equipos de investigación que están intentando pues construir organismos que puedan específicamente comer dióxido de carbono. Pero sabéis que ya hay organismos que comen dióxido de carbono, ¿verdad?
Los organismos fotosintéticos al final son los que comen dióxido de carbono, no respiran dióxido de carbono, comen dióxido de carbono, se quedan con ese carbono, forman todos sus tejidos y expulsan el oxígeno. Así es como lo hacen las plantas. Tan importante es la fotosíntesis que hay miles, millones de laboratorios alrededor del mundo que están intentando, y quedaos con este concepto, recrear lo que se llama fotosíntesis artificial. Imaginad que pudiésemos tener extensiones enormes, tan grandes como IFEMA, de placas que fuesen capaces de hacer fotosíntesis. Es decir, que puedan fijar el dióxido de carbono, quedarse con el carbono, hacer tejidos ahí, tejidos que pudiésemos utilizar para la construcción, para tejidos materiales de la ropa, con el carbono del dióxido de carbono. Hay un montón de laboratorios que están intentando saber cómo hacer esa fotosíntesis artificial. Así que os digo, gente, por aquí está el futuro de la ciencia. Quien sea la primera persona que sepa cómo hacer fotosíntesis artificial en un laboratorio, eso huele a premio Nobel. Así que si os mola la biología, si os mola entender cómo funciona la fotosíntesis, que parece que esto de las plantitas es cosa de 4 botánicos hippies, realmente las plantas, el tema de la fotosíntesis, va a ser la que salve en mucha medida el futuro de nuestro planeta, porque es la única manera que conocemos de retirar el dióxido de carbono de la atmósfera. Así que ya sabéis, fotosíntesis artificial, quedaos con ese concepto, gente, porque por ahí hay mogollón de futuro. Y si alguna vez alguien, algún iluminado, viene y os dice que, bueno, que tampoco es para tanto, que aquí podemos talar los árboles de este parque para hacer un parking, o que tampoco pasa nada si talamos grandes zonas de la Amazonía para criar ganado, ahora que ya sabéis lo importante que es la fotosíntesis, yo lo que le diría a toda esta gente, así sin cabrearme demasiado, pero lo que les diría a toda esta gente es, mira, cariño, yo creo que tú opinas esto, de que podemos retirar árboles así porque sí, porque a ti el tema del cambio climático y de la fotosíntesis te lo han explicado como el culo. Muchas gracias. Quedaos con ese concepto, gente, fotosíntesis artificial. ¿Preguntas? Ahí. Preguntas. Lo que has dicho de la fotosíntesis artificial, a mí me suena haber escuchado que en Marte hay una máquina que atrapa el dióxido de carbono y con unos imanes o unos filtros raros sacan el carbono y dejan el oxígeno. En Marte lo que necesitamos es producir oxígeno. Así que en Marte efectivamente el oxígeno se produce de ese dióxido de carbono. Ahí no es tanto para fijar el carbono y hacer tejidos, sino para recuperar el oxígeno y poder respirar. Pero efectivamente es lo que hacen, romper el dióxido de carbono para poder obtener oxígeno. No es exactamente fotosíntesis, porque la fotosíntesis lo que hace es fijar el carbono, ¿vale? Pero sí, bien escuchado, perfecto. De ahí obtenemos el oxígeno, del dióxido de carbono. Perfecto, gente. Pues fotosíntesis artificial, ya sabéis por dónde va el futuro. Muchas gracias.